Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WFSG-TV, sonidogeneracional.com, Radical Media Group, ni sus radioestaciones afiliadas. El siguiente programa es traído a ustedes gracias a la familia de Sonido Generacional y las radioemisoras afiliadas. Para más información, favor visitar sonidogeneracional.com, donde encontrarás la mejor variedad de programación cristiana y donde vive tu música. Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer, con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo, en temas de interés para la mujer de hoy. Hoy en nuestro programa estaremos tratando el tema ¿Aceptamos la voluntad de Dios? Primera parte, a continuación. Bendiciones para todas en esta noche. Gracias a la familia de Sonido Generacional por estar allí prestos siempre para llevar toda esta palabra a cada una de las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Dindy, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Un abrazo frío desde aquí, desde Jacksonville, Florida. Un saludo a todas esas amigas que se conectan desde distintas partes del mundo, ¿verdad? Para aprender sobre la palabra del Señor en temas de interés para la mujer de hoy. Y hoy quisiéramos presentarle este programa delante del Señor para que sea Él hablando a nuestros corazones, que sea Él abriendo nuestro entendimiento. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de una vez más, Señor, compartir de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, por confirmarnos que esta es la palabra que debemos traer hoy. Yo sé que será de edificación y que tu palabra no tornará atrás vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Yo te pido que podamos ser mujeres receptivas a tu voz, Señor, que podamos, ¿verdad? No simplemente aprenderla, sino que podamos también dar buenos frutos, ponerla en práctica, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Queremos, Señor, seguir creciendo en ti, seguir rindiendo buenos frutos, seguir aprendiendo en conocimiento, Señor, seguir creciendo en conocimiento y en sabiduría. Esto yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, así es, Cindy. Y de verdad que un tema súper especial, porque muchas veces decimos, estamos dispuestas a hacer la voluntad de Dios, y levantamos la mano y decimos, sí, estamos dispuestas, y lo decimos con nuestra boca y lo confesamos con nuestra boca, pero al final, cuando llegan las situaciones, ahí es donde Dios nos pone a prueba y nos dice, ok, ¿es mi voluntad o quieres seguir haciendo tu voluntad? Es donde somos probadas, así como el oro por fuego, donde somos probadas para que pueda salir de nosotros esa verdadera esencia, qué es lo que tenemos adentro, si realmente estamos confiando en Dios y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, o definitivamente todavía nos falta y seguimos queriendo hacer nuestra voluntad. Dindy, para iniciar con este tema, sí, creería que lo primero que debemos de tener ahí clarísimo es cuál es la voluntad de Dios. Es que muchas veces decimos, y en la Biblia lo encontramos, ¿cierto? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotras? Wow, Sandra, yo creo que debemos comenzar con definir, ¿verdad?, qué es la voluntad de Dios. Y bueno, según, bueno, lo que yo encontré, ¿verdad?, en mi búsqueda, estuve indagando por ahí en los diccionarios a ver qué encontraba. Encontré que la voluntad de Dios se define como un concepto teológico que hace referencia a la intención o el deseo de Dios. Sin embargo, aunque esa definición es bastante simple, ¿no? Es bastante fácil de entender. En lo práctico, yo me he dado cuenta que es uno de los temas más controversiales en el ser humano, porque al no entender la voluntad de Dios, muchas personas pues reniegan de la existencia de Dios, de su bondad, de su amor y de su poder. Pero si leemos la Biblia y le pedimos revelación al Espíritu Santo, Él nos puede enseñar muchísimo sobre la voluntad Amén. de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
vamos vaciándonos más de los preceptos de este mundo, vamos vaciándonos de nosotros mismos para ser llenos de la verdad de la palabra de Dios en nuestro pensamiento. De modo que no debemos pensar igual a como pensábamos antes o no debemos pensar igual a como piensan las personas de este mundo. Amén. Sino de Sí, acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y una de las cosas también que tenemos que entender, Sandra, es que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Así que la voluntad de Dios, pues obviamente, pues es de mayor nivel y es mucho mejor que la nuestra, es la suprema, ¿no? Porque dice la palabra en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué te parece, Sandra? pues Dios nos lo dice todo en su palabra. No hay absolutamente nada que se le escape, más somos nosotros los que estamos llamados a comprender la palabra de Dios y hacerla una realidad en nuestra vida, que es el nudito donde nos cuesta un poquitico más, porque mira que tú iniciaste ahora diciendo algo para hacer la voluntad de Dios, para aceptar la voluntad de Dios o para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, pues tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento, tú misma también lo decías, es a través de la palabra de Dios. Cuando nos vamos llenando de más palabra de Dios, es como cuando tú, por eso habla de tener esas vasijas vacías, ¿no? O sea, que podamos soltar todo lo del mundo y lo hablábamos en algún episodio anterior para poder llenarnos de eso nuevo, de esa palabra de Dios que sí va realmente a alimentar nuestra vida. Entonces tenemos que vaciarnos de todo lo del mundo y tú ahorita decías, conforme la palabra va entrando, así mismo va sacando todos esos rudimentos del mundo, todos esos argumentos que tenemos muchas veces en el mundo y lo que nos impide que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. Pero es que es difícil, Cindy, es muy difícil. Y ponte a ver tú con las situaciones que pueden suceder en el día a día. Estábamos hablando ahora tras micrófonos una situación que viví hace un par de semanas y por eso no me vieron hace un par de semanas, estaba allí un poco con bastantes cosas, pero hace un par de semanas vivimos una situación bastante compleja y el trabajo, las horas de trabajo absorbieron tanto el tiempo que descuidé, sí, descuidé digamos, como una situación con mi mascota y llegó el punto en que ese descuido o ese no actuar rápidamente, pues desencadenó una serie de situaciones, una cirugía, bueno, una aparente no recuperación y falleció. Y eso me generó, y le decía a alguien de ahora, te contaba que me generó una tristeza profunda, ¿sí? Claro, es parte del duelo que tenemos que vivir cuando perdemos un ser querido. En este caso, pues mi mascota, que era parte de nuestra familia. Y eso me llevó a muchas conclusiones humanas, primeramente. Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Por qué? Si decimos que aceptamos la voluntad de Dios, soy una mujer creyente, soy una mujer que creo en Dios, que estoy dispuesta para hacer su voluntad, lo digo, lo confieso, sirvo en la obra del Señor, eh, todas esas cosas, ¿no? Todo lo podemos, o sea, estoy, digamos, en el ambiente propicio para que Dios haga su voluntad, pero llegó esta situación a mi vida y dije yo, pero ¿cómo? Fui irresponsable, no la llevé a tiempo, no pude visitarla porque por los tiempos laborales no podía ir a visitarla, bueno, tuvo una cuidadora, pero pues la cuidadora no es lo mismo que su tutora, un cuidador no es lo mismo que su tutor. Y eso me llevó a una confrontación que lo estoy compartiendo hoy con todos ustedes porque justamente para este tema fue tan apropiado Dios conmigo y durante ese episodio de la semana anterior tuve esos contratiempos y ese día a día y el trabajo y las ocupaciones y una cosa y la situación
con la mascota que no podía entrar a resolver, que es lo que humanamente siempre creemos, que somos nosotros que resolvemos. Porque si yo no lo hago, si yo no la visito, si yo no la llevo, si yo una cosa, si yo la otra, claro, muchas de las cosas tenemos que actuar nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Pero frente a la muerte de un ser querido, eh, Dios hablaba a mi corazón después de esa semana y bueno, el día domingo fallece y el día de ayer y estos días han sido de mucha oración, de búsqueda, porque había mucha tristeza en mi corazón. Había llegado también el enemigo a colocar culpa dentro de mí. Claro, yo no hice, no actué a tiempo, pero el día de ayer en la noche, Dios habló a mi corazón cuando estaba haciendo mis actividades en casa y me decía, no hay una hoja de un árbol que se caiga si no es mi voluntad. No hay. Y eso entró a mí como, no te lo puedo escribir, entró a mí como, uy, no lo puedo creer, es cierto. Si no hubiese sido la voluntad de Dios, pues mi gatita no se muere. Simplemente algo hubiese ocurrido y al día siguiente, como estaba planeado, el día domingo, hubiese ido por ella y no hubiese pasado nada más. Pero fue la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios permanece por encima de nuestra voluntad. Y es allí donde tan apropiado este ejemplo y tan mi testimonio que traigo para ustedes de lo que ha ocurrido en estas 2 semanas, tan apropiado para este tema, y lo decía Dindy porque es muy doloroso, claro que sí, es demasiado doloroso, pero cuando Dios habla a tu corazón y te dice, yo estoy al control, soy yo quien tiene el control, no eres tú quien tiene el control. No hubiese sido diferente si tú hubieras corrido, si tú hubieras ido, si tú hubieras estado, no, porque la vida me pertenece a mí. Y qué maravilloso es Dios cuando habla a nosotros, cuando habla a nuestro corazón y nos da esa respuesta. Eso fue un bálsamo en medio de mi tristeza, del duelo que hacemos cuando tenemos una pérdida. Fue Dios hablando a mi corazón y decir, no, tú no tienes culpa, es mi voluntad. Y qué bueno que hoy nosotras podamos también, junto con este tema, reconocer que muchísimas veces nos atribuimos culpas, nos atribuimos responsabilidades que no están en nuestra mano, porque no somos quienes tenemos el control. Y ahí Dindy nos tenía también una pregunta justamente para este punto. Así es, Sandra. Wow, gracias por compartir ese testimonio, porque en las cosas cotidianas que tenemos que atravesar, en los momentos de dolor, esa es la pregunta que siempre se nos viene a la mente. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué se me hace tan difícil aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tengo que sufrir? ¡Wow! Y esto rápidamente, antes de tocar ese punto sobre por qué se nos hace difícil confiar en Dios, tenemos que entender, ¿verdad? Que hay una palabra que dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero eso no nos exime de experimentar el dolor, ¿no? Y hay una palabra en 1 de Tesalonicenses 4, versos 3 y 4, que dice, habla acerca de la voluntad de Dios que es para santificarnos. Y muchas veces tenemos que pasar por procesos dolorosos, por momentos difíciles para ser santificados, para que Dios pueda remover de nuestro corazón aquellas cosas que no sirven a través del sufrimiento, a través de las lágrimas, es como que nos limpia por dentro. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y bueno, ahí comienza a decir muchos ejemplos, ¿verdad? Pero lo más importante es que es vuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. Que en vez de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, yo sé que este proceso es difícil, es duro, pero va a servir para mi bien, porque es tu voluntad, tú tienes planes de bien para conmigo, porque es tu voluntad que yo sea santificado. Ayúdame, límpiame, remueve lo que tengas que remover de mí, Señor. Y mira, el momento, creo que en nuestra carne humana nos dejamos llevar por nuestros sentidos y lo hablábamos en alguna Amén. oportunidad en nuestros episodios anteriores.
y es que muchas veces, si no es en todas, nos dejamos llevar primero por lo que nuestros ojos ven, nuestros sentidos Ujú. perciben. Sí, recuerden que esa es una de las cosas que Dios nos alerta en su palabra, que no es por vista, que Así no es. es por vista, que no tengamos, digamos, esa inmadurez espiritual de llevar todo como a lo que percibimos, a lo que sentimos, a lo que creemos que es a la vista, ¿sí? A lo que Ujú. aparenta. Dios siempre nos Así es. insta a eso. Y creo que ese es uno de los detalles, Cindy, en donde no impide que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. Es eso, Ujú. de que yo no lo veo, yo quiero que sea Así es. así. A mí me parece que esta es la manera. Yo quiero tener el control. Algunas serán madres como yo, y cuando somos madres queremos que nuestros hijos no sufran, por ejemplo, que nuestros hijos no tengan ningún tipo de padecimiento, de tristeza, nada, y queremos tener todo bajo control para que ellos no sufran ninguna alteración por cualquier situación. Las mujeres somos las más sensibles. Recuerda que esto lo hablábamos en un episodio hace varios ya meses, y es cómo Dios nos da unas particularidades a las mujeres y nos dio esa sensibilidad, pero esa sensibilidad también la tenemos que acompañar con el carácter y el dominio propio, porque no podemos nosotros simplemente dejarnos con esa sensibilidad, llevar por esa sensibilidad y únicamente querer manejarlo todo a partir de lo que sentimos. Otra de las cosas, y tú lo decías ahora, Dindy, ¿por qué Dios nos enseña a través del padecimiento? ¿Por qué Dios nos muestra y si su voluntad es buena, es agradable, es perfecta? ¿Por qué hay padecimiento y hay dolor en algunas ocasiones? Tú lo dijiste, ¿qué nos está enseñando Dios? ¿Qué nos está enseñando? Dios habló a mi vida en estas 2 semanas y con esta pérdida, yo le decía ayer hablando con Dios, Señor, pero para aprender tenía que pasar esto, así de difícil, así de duro. Dios mío, pero está bien, lo reconozco. Reconozco que esto es lo que tengo que cambiar. Tengo que dejar de posponer lo que es verdaderamente importante sobre lo urgente. Y es que muchísimas veces, Dindy, como mujeres, tenemos muchísimas ocupaciones. Muchas trabajamos, también tenemos las labores del hogar, pero también tenemos hijos pequeños y debemos cuidar de ellos. Pero también tenemos otras ocupaciones ministeriales si servimos en una congregación. Y son tantas ocupaciones que llega el momento en que descuidamos una. El punto es, no podemos descuidarnos. Si tú eres una mujer casada, una hermana que tiene su esposo, su hogar, no descuides tu esposo. No pospongas, eso es lo importante. La familia es importante, así que no lo pospongas. Si tú tienes un hijo enfermo y dices, no, es que no puedo faltar al trabajo porque es que él se puede recuperar, eso es una fiebre, eso solamente es un virus, eso es algo normal, bueno, no lo pospongas. Lleva a tu hijo al médico, cuídalo, porque es preferible cuidar a tu hijo que cuidar tu trabajo. Ahora, Dios nos dice, póngame a mí en primer lugar. ¿Cuántas veces, Cindy, no le entregamos a Dios las situaciones que tenemos? Muchísimas veces no se las entregamos, muchas veces lo damos por hecho, ¿verdad? No le decimos y no nos tomamos el espacio para decirle, Dios cuida de mi esposo, Dios cuida de mis hijos, Dios cúbrelos con tu sangre Así es. preciosa, Dios destruye toda mala amistad que de pronto mis hijos puedan tener a su alrededor. No nos tomamos en el momento de la oración para decir eso, simplemente damos por hecho de que Dios se encarga de todo. Y Así eso es es. parte de la enseñanza que Dios me da. Debes estar alerta, debes tener, digamos, esa responsabilidad, ese compromiso y no dejes para después. Empieza a mirar cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas urgentes y luego sí, organízate. Y yo le decía a Dindy, no sé si te acuerdas, Dindy, Ujú. hace un par de semanas antes de todo esto, que yo te dije, iniciando hace 2 semanas atrás, iniciando esa semana, antes de todo lo que estaba pasando, que te dije, Dindy,
debo organizar una agenda, debo organizarme porque tengo muchas ocupaciones, voy a desplazar esto para acá y esto aquí y voy a organizarme, ¿te acuerdas? Bueno, pues Sí. esa es una de las formas como Dios nos dice, organízate, organízate. Mi voluntad es buena, es agradable, es perfecta, pero a través del padecimiento tú vas a alcanzar eso que dijiste, santificación. ¿Por qué? Y lo hablamos, el camino de la perfección. ¿Qué pasa en el camino de la perfección? Pues Dios nos va a pulir y ese pulir es, a veces duele, a veces duele que nos hagan durito, durito, durito. Eso es como cuando hablábamos del alfarero. ¿Te acuerdas que hablamos en algún momento del alfarero? ¿Qué pasa si la arcilla se pone dura? Toca hacerle más fuerte y bueno, en este caso el alfarero que es Dios ve que su obra no está tomando la forma que él quiere, la desbarata y vuelve y la hace porque Él es el creador. Así que si estamos en las manos de Dios y si aceptamos la voluntad de Dios, así nos duela, va a ser de bendición para nuestras vidas, Cindy. Definitivamente, Sandra. Wow, has mencionado tantos puntos importantes, pero quiero rescatar eso que hablaste acerca de nuestro deseo de tener el control. Porque, ¿qué pasa, Sandra? El deseo de control trae afanes a nuestra vida. Entonces, cuando queremos controlarlo todo, nos vemos siempre afanadas o nos vemos de mal humor o estamos siempre corriendo, estamos en estrés, en tensiones que también se reflejan en nuestra salud física, emocional y bueno, para qué te cuento, pero hay una palabra que siempre ha guiado mi vida y que mira, hasta me la he memorizado, que se encuentra en Filipenses 4, que dice por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice, y su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Esa ha sido Así una es. palabra clave en el momento en donde yo me siento afanada. Yo digo, espérate, esto no es la voluntad de Dios que yo esté afanada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A que yo vaya en oración, que le entregue al Señor todos mis pensamientos, que aún le entregue mis planes y Él dispondrá en su voluntad lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y yo tengo que confiar y tengo que descansar Así es. y tengo que confiar que cada noche al yo acostarme yo me pueda dormir en paz. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros aprendamos a ser dependientes de Él, que sí que seamos diligentes en hacer lo que nos corresponde, pero sabiendo que el que tiene el control de todo es el Señor. Amén, Sandra. Sí, claro que sí, amén. Y es que si por nada debemos estar afanosos, ¿por qué lo hacemos? Es una de las contrariedades, donde podemos observar en ese pequeño detalle que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos llevando nuestras cargas a Él. Si están cargados y cansados, vengan a mí. Y no lo hacemos. Decimos, no, yo me voy a acostar más tarde porque tengo que terminar esto. No, madrugo más porque debo hacer esto y nos olvidamos y desplazamos hasta Dios en nuestra comunión con Dios y la oración con Dios y nuestro devocionario, nos desplazamos todo y allí es donde Lindy y nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? ¿Por qué alerta? Porque el enemigo nos va a atacar. Cuando nosotros Ujú. estamos ya bajo ese control o cuando nosotros Ujú. queremos manejar la situación, ¿ustedes recuerdan cuál es nuestra raíz de pecado? Hablamos en algún momento, ¿qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén? ¿Qué quiso o qué sucedió? ¿Qué hizo Eva en ese momento? Bueno, eh, querer tener el Tomar la control. rienda. Ujú. Exacto, querer tener el Wow, control. Y esa es nuestra raíz de wow. pecado que traemos hasta ahora. Si Dios nos está hablando en este momento a cada una de nosotros, como lo hizo a mí durante estas 2 semanas y como tal vez está hablando a tu corazón en este momento, es mira, suelta el control, porque ya no queremos ser Evas, no somos Evas, no somos Evas, nosotros somos hijas de Dios y Amén. ahora nosotros dependemos de Él. Necesitamos depender de Él, necesitamos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, necesitamos llegar a ese gozo y esa alegría. Y yo les tengo para finalizar
un versículo precioso, que ahora se los doy, pero que lo más importante es que nosotros no perdamos de vista lo verdaderamente importante que es Dios en nuestra vida, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, lo decíamos en algún otro episodio. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, mira, Dindy, y se nos olvida, en el momento se nos olvida que todo, absolutamente todo es diferente. Si nuestra mirada está en el cielo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque ya hay una renovación de nuestro entendimiento, lo vamos a ver diferente, lo vamos a tomar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es Dios obrando en nuestras vidas. Cada una de las situaciones nos van a llevar a tal vez una lección que Dios nos quiere entregar, tal vez una prueba donde vamos a ser promovidas. No sabemos cuál es esa voluntad de Dios, no la sabemos. Pero lo que sí estamos seguras es que si Dios lo dice en su palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Él es fiel para cumplir su palabra. Y que por muy difícil que sea la situación, Él siempre será fiel y permanece. Así es, Sandra, tremendo tema, de verdad que ha edificado mi vida, todo lo que has compartido. Ha sido un honor verdaderamente compartir este tema contigo. Hay mucho más por compartir. Creo que tienes Gracias. un versículo bíblico que también quieres compartir, pero antes quiero recordarles a todas mis amigas, ¿verdad?, que nos pueden conseguir a través de las redes sociales de Facebook o Instagram por @wdemujer. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com, y también esta servidora, así como Sandra, pues también estamos ahí siempre conectadas con nuestro público, compartiendo sobre nuestros ministerios, bueno, sobre mi música, libros y mucho más de lo que el Señor está haciendo en nosotras y a través de nosotras. Amén, Sandra. Amén, así es. Y bueno, para despedirnos, hay un versículo preciosísimo en la palabra de Dios y está ahí en Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosas, debemos estar siempre gozosas. De que oremos sin cesar, debemos orar sin cesar. Y de que demos gracias en todo, debemos dar gracias en todo. De verdad que cuando conocemos la palabra de Dios, Cindy, y cuando empezamos a traerla a nuestra vida para que sea viva en nuestra vida, de verdad que es diferente. Vamos a tener una vida diferente. Así que esas tres cosas que vamos a dejarles para hoy. Siempre gozosas, orar sin cesar y dar gracias en todo. Así que con este versículo finalizamos hoy, Dindy, pero nos vemos. No sé si vamos a hacer segunda parte porque de este tema hay muchísimo más que hablar. Definitivamente. Gracias, Sandra, y gracias a todas las amigas que se han conectado con nosotras a través de esta plataforma. Sean bendecidas todas en el amor del Señor. Chao. Gracias a todos, bendiciones. Oremos. Padre bueno, tú siempre buscas mi bien y solo mi bien. Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias, Padre. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo, se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas, solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieres porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, me irá bien. Quien hace tu voluntad se salva. Padre nuestro, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido ha sido de bendición a su vida, favor de escribirnos a wdemujer@gmail.com. Bendiciones y será hasta una próxima edición de W de Mujer, Mujeres que resplandecen con la luz de Cristo.